Amada Iglesia, buen día. Anhelamos que este primer domingo de nuestro servicio dominical fuera presencial, pero por causa de un crecimiento en la pandemia en la ciudad de Bogotá, por el incremento en la UCI, aquí en Bogotá también, casi el 85%, el gobierno nos obliga otra vez a estar confinados, a estar en cuarentena y obviamente pues tenemos que estar cuidando nuestra salud, nuestra vida, la de nuestras familias. Por eso este servicio lo vamos a hacer hoy de manera virtual, sin desconocer el amor y la misericordia de Dios. Tal vez para muchos estamos esperando este año con mucha esperanza, creyendo que las cosas iban a cambiar, que con un año nuevo diferente las cosas serían también diferentes, con una vacuna, tal vez esperanzados en muchos laboratorios que produjeran la vacuna y pudieran ser todos alcanzados, tal vez en el gobierno que fuera un poquitico más efectivo en el manejo de esta situación, pero vemos que como que retrocedemos, pero venimos confiados delante de nuestro Dios, sabiendo que Dios, así como nos acompañó en el 2020, en un año que fue difícil, también tenemos la esperanza en Él, en que en este 2021 Él será nuestro soporte, nuestro aliento y nuestra guía. El gobierno se mueve por estadísticas y como alguna vez les comenté, nosotros no somos la estadística de un gobierno. El Señor nuestro Dios no se mueve por estadísticas, Él se mueve por amor y por misericordia a su pueblo. Dios no se ha olvidado de nosotros. Quiero que leamos dos porciones en la Biblia. Lamentaciones 3, 22, 35 nos recuerda: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno para con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Y nosotros hoy dependemos del Señor, hoy lo confesamos, hoy creemos que estamos confiados en Él, que nuestra vida está guardada en su mano, que Él nos guía, que Él nos soporta y que así como en el año pasado Él estuvo con nosotros, este año también. Y quiero que veamos en Salmo 77, del 7 al 20. Dice: ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más me volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplirse su promesa para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas en tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu increíble poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se estremeció. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por este camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Señor, en esta mañana, en este día, Señor, nos acercamos a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene control de cada situación y que, como lo hemos dicho y lo dijimos muchas veces el año pasado, Señor, esta pandemia a ti no te cogió de sorpresa, Señor. Gracias porque tú eres un Dios poderoso.
Así como tú en un momento, Señor, guardaste y libraste a tu pueblo, Señor, tú también, Señor, nos librarás y nos guardarás, Señor. Volvemos, Señor, nuestra mirada al año pasado y recordamos cómo, Señor, tú nos guardaste. Y el testimonio es que hoy estamos aquí, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Y como iglesia hoy, Señor, nos reunimos de manera virtual para exaltar tu nombre, Señor, para darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, reconociendo que nuestra vida descansa en ti. Y amada iglesia, en esta mañana queremos invitarles a dos reuniones que vamos a tener esta semana. La primera va a ser el día martes 12, una invitación especial para las damas a las 6 de la mañana vía Zoom. Se van a estar reuniendo las hermanas de la iglesia para tener un tiempo de oración, más o menos una hora, entre las 6 y las 7. Entonces estamos invitando a todas las hermanas de la congregación a que vía Zoom se puedan reunir y se puedan conectar allí y estar orando por este tiempo, que el Señor sea guiándonos en esta nueva etapa de la pandemia, alentándonos y fortaleciéndonos. Y el día miércoles 13 en la noche, 7 de la noche, también vía Zoom, el pastor Adolfo va a empezar un discipulado. Se llama ¿Qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo? Entonces estamos invitando a todos los hermanos que se puedan conectar el día miércoles en la noche vía Zoom para que podamos tener este tiempo de crecimiento, de poder compartir de la palabra y aprender más de nuestro amado Dios. El link para que se puedan comunicar se va a enviar al grupo de WhatsApp de la iglesia. Entonces, por favor, para que estén atentos y orar para que el Señor sea guiándonos en este tiempo, como les decía, porque esperamos que podamos salir pronto de esta situación. Les bendecimos mucho y abramos nuestro corazón esta mañana para adorar y celebrar a nuestro buen Dios. Dios les bendiga, hermanos. La Iglesia Misión Cristiana Colombiana les da la bienvenida a este tiempo de adoración. Recuerde conectarse con nosotros cada domingo a las 10:30 de la mañana. Juntos levantamos el nombre del Señor Jesús en adoración. Si nos escucha por primera vez, también eres bienvenido. De darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque tú nos prometes, Señor, que estás con nosotros en todo momento y toda circunstancia. A veces, Señor, no nos damos cuenta del privilegio que es tenerte como nuestro Padre. Como tu nombre dice, eres Emmanuel, Dios con nosotros. Eres fiel, siempre estás allí, Señor, aunque a veces no te sintamos. Eres tú, Señor, el que siempre nos rodea con tu amor, con tu cuidado. Permítanos, Señor, alabarte esta mañana y enfocarnos en ti. Que nuestro corazón se enfoque en ti, en darte la gloria, en amarte, en abrazarte, en deleitarse en ti. Gracias, Señor, por esta mañana y dispón nuestros corazones, Dios. Roca eterna.
Gracias porque tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre, el único buen Padre que está dispuesto a darlo todo por nosotros, que nos llama en su profundo amor, que nos escoge, que no se detiene, que insiste en nosotros hasta enamorarnos. Gracias, Señor, porque solo tú sacias nuestra alma y nos enamoras con tu bondad, con tu fidelidad, con quien eres. Mil historias he escuchado de quien creen que eres tú, pero yo ya escuché el susurro de tu voz en mi interior y me dices
Amada Iglesia, Misión Cristiana Colombiana, tengan ustedes un muy feliz día, deseándoles en este primer servicio del año, un año muy lleno de la bendición de nuestro amado Dios y Padre Celestial, que en cada uno de nuestros hogares la provisión de su Santo Espíritu no falte en cada momento de nuestras vidas y que podamos en sus benditas promesas descansar, porque el Señor en medio de la angustia trae una bendición para su pueblo. El tema que hoy el Señor colocó en mi corazón se llama la bendición de Dios en tiempos difíciles. La bendición de Dios en tiempos difíciles. Quiero que usted esté abriendo su Biblia, por favor, amado hermano, en el libro de Isaías, capítulo número 43, versículo 19 y 20. Isaías, capítulo número 43, versículo 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Oremos. Mi Señor y mi Dios, quiero agradecerte por este año que comienza. Sé que en condiciones un tanto difíciles, Señor, no solamente para nosotros como tu pueblo, sino para el mundo entero que se encuentra bajo la oscuridad del pecado y la maldad. Pero queremos ser, Padre amado, en medio de estas circunstancias, luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra, mi Señor. Quiero darte gracias porque a través del ejemplo que en el pueblo tuyo, en el pueblo escogido, Israel, nos das, porque es en medio de los desiertos en donde manifiestas tu poder y tu gloria. Es en medio de los desiertos en donde los milagros portentosos que has venido realizando, Señor, son manifestación de que solo por tu mano han sido obtenidos, Padre amado. Te ruego, Santo Espíritu de Dios, que estés en el fluir de tu presencia en cada corazón aquí reunido y que seas afirmando nuestra fe y nuestra vida ante tu trono de gracia, Señor, para que podamos mantenernos consistentes en la verdad que tú nos has revelado y en aquello que has grabado en nuestro corazón para ponerlo por obra. Precioso Espíritu Santo, fluye a través de este mensaje y que la vida de mis hermanos sea de gran bendición y que el refrigerio de tu amor llegue a regar en medio de los sequedales nuestro corazón. Te damos mil gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En estos tiempos de confinamiento ocasionado por el COVID-19, mis amados hermanos, qué bueno estar recordando a través de este pasaje el actuar de Dios en el pueblo de Israel. Este tiempo en el que el profeta está escribiendo estas palabras tan hermosas, el pueblo de Israel está saliendo de la cautividad de 70 años que en Babilonia fue sometida por causas del pecado del pueblo de Israel. Y en el versículo número 14 de ese mismo capítulo 43 dice la palabra, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envía a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. El Señor intervino de una manera directa y poderosa para sacar al pueblo judío de Babilonia y regresarlo nuevamente a su tierra, Jerusalén. Es lo que el Señor nos está manifestando, que en medio del desierto el Señor enviaba su bendición. El pueblo que debería atravesar un largo trayecto por el desierto para regresar a la Jerusalén amada, necesitaba de la providencia, de la provisión, del favor de Dios. Entonces el Señor, al sacarlos, les está diciendo, he aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. Abriré caminos en los desiertos y ríos en la soledad. Y les recuerda algo impresionante que nosotros debemos de tener siempre muy claro. El Señor tiene todo en control. El Señor tiene todo en su orden. El versículo que sigue, el verso número 16 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Le está recordando al pueblo de Israel que si Él le abrió el mar rojo y que si Él lo cruzó en seco para después volver a unir el mar rojo y ahogar a todos los ejércitos con sus carros de Faraón, Él puede hacerlo de nuevo. Él está en control y está ayudando a su pueblo en medio del desierto. Sé que
Podemos nosotros como hijos de Dios también estar pasando por la aridez del desierto. Quizás nos estamos encontrando por causa de la pandemia con dramas como haber perdido el empleo, quizás un ser querido. De pronto llegó un diagnóstico que no estábamos esperando. Tal vez tensiones acumuladas por esta situación. Pero debemos de recordar que Dios está haciendo algo nuevo y que Dios es en medio de estas circunstancias difíciles que se manifiesta para bendecir a aquellos que estamos tomados de su mano. Entonces, debemos de recordar que cuando Dios está haciendo algo nuevo, como lo declara su palabra, debemos de esperar lo mejor porque somos sus hijos. En este pasaje de Isaías, el Señor nos está recordando y demostrando su soberanía con el hundimiento del pueblo caldeo y el retorno de los judíos a su tierra. El mismo Dios que les abrió el mar rojo y ahogó los ejércitos de Faraón con sus carros, es el mismo que nos promete abrir caminos en los desiertos y los ríos en la soledad. Déjeme decirle que esto que el Señor nos está mostrando, que en la antigüedad sucedió con este hermoso y lindo pueblo, con esta linda nación escogida por Él, va a ser como, diría yo, eclipsado por aquellas glorias venideras que el Señor también nos está mostrando en el futuro glorioso que nos espera a la iglesia y a todos los redimidos en el tiempo de la existencia del ser humano sobre la tierra, y nos la revela en el capítulo número 21 de Apocalipsis. Mira que el Señor, la gloria venidera no será comparada en ninguna medida con aquellas cosas manifiestas que el Señor hizo en su pueblo en medio del desierto. Dice el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis en el versículo número 4 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice la palabra del Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Gloria al Señor. Y pronto saldrán a la luz. La espera de la iglesia es el arrebatamiento para estar en la gloria de nuestro amado Dios. Acontecimientos que se suscitarán en la tierra serán sencillamente vistos como testimonio por la iglesia en el cielo. Pero el Señor está diciendo que Él está sentado en el trono. Y tenemos la seguridad, hermano, que Dios tiene el control de la pandemia, que Dios tiene el control de las circunstancias a nivel mundial y que Dios tiene el control porque Él es absolutamente soberano. Cosas nuevas estará haciendo en este 2021 para aquellos que queramos abrazar sus promesas. Mirar a Dios y no las circunstancias. Si nos ponemos a mirar por todo lado, hay un desierto, hay una aridez, hay una tierra definitivamente estéril, pero el Señor promete que de allí brotarán ríos y manantiales en los sequedales. Dice el Señor que Él está haciendo cosas nuevas. Y me dijo: escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es en medio de los desiertos donde el Señor manifiesta su poder y para que la gloria solo le pertenezca a Él. El versículo que sigue es algo hermoso, ¿no? Me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Quiere decir esto que el Señor tiene en control de principio a fin todos los acontecimientos del ser humano sobre la tierra. El Dios histórico es el Dios presente y será el Dios en el futuro, porque Dios nunca cambia. Él es suficiente. Entonces, la gloria que nos mostró ese pasaje en medio del desierto es la misma gloria que tendremos en el futuro, cosas nuevas, cielos nuevos y tierra nueva el Señor promete para sus hijos. Y eso es glorioso poderlo conocer y eso es glorioso poderlo desde ya colocar en nuestro corazón como sus promesas seguras. Amén. Algunos señalamientos que el Señor nos quiere dar a conocer a través de su palabra para poder obtener esas bendiciones en medio de las pruebas y en medio de los desiertos, como lo llamábamos, la bendición de Dios en medio de los tiempos difíciles. Nos ocasiona revisar las escrituras porque recordemos algo muy glorioso que tenemos que tener claro siempre en la palabra.
No hay bendición sin condición. Y para poder obtener estos beneficios que en el pueblo de Israel se manifestaron y a nosotros se nos manifiestan en este momento, en este mismo momento el Señor nos manifestará esas bendiciones, es que en primera instancia el Señor pide de su iglesia y pide de su pueblo santidad. ¿Qué significa santidad? Tanto en el hebreo como en el griego la misma raíz significa separados, apartados. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Isaías en el capítulo número 6 cuando Isaías recibe esa confirmación de su llamado? Él está allí en una visión hermosa viendo el templo, como Dios alto y sublime llena con sus faldas ese lugar. Pero hay algunos seres vivos, los serafines, que van volando alrededor del trono diciendo: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Está diciendo es que Dios está separado, Él está separado, Él está separado de todo pecado, de toda cosa sucia e inmunda en el mundo, y no solamente eso, sino también de la tierra, el mundo y todo aquello que está contaminado, porque Él está separado. Y el Señor nos dice en su palabra también que seamos santos porque Él es santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esta es una condición muy especial. Recuerde este versículo tan hermoso que está en Levíticos capítulo número 20. Me llamó mucho la atención porque es como lo que el Señor le dijo al pueblo y lo que nos ratifica a nosotros como su pueblo, su iglesia. Dice en el capítulo número 20 del libro de Levíticos y en el versículo número 26: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¡Qué palabra tan preciosa! Las bendiciones del Señor vienen por causa de que Él nos separó, Él nos apartó. Recuerden, mis amados hermanos, que antes de la fundación del mundo Él ya nos tenía escogidos, ya nos tenía en su corazón. Nos formó en el vientre de nuestra madre y nos dijo: mío eres tú, porque eres obra de mis manos. Pero nos dice que nos ha escogido para apartarnos, porque si Él es apartado, nosotros somos apartados. Y el apartamiento, si se me permite el término, significa que hay un propósito de Dios por habernos separado de las cosas del mundo, para servirle a Él, para manifestar su gloria a través de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en primera instancia, para poder recibir esas bendiciones en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de estas circunstancias difíciles. El Señor nos pide: sean santos, porque yo soy santo. En el libro de Josué, y yo siempre veo a principio de año el libro de Josué porque es la entrada a la tierra prometida. Josué había tenido dos tareas fundamentales que el Señor le había determinado. Una vez muerto su siervo Moisés, es Josué el que es levantado para hacer dos cosas: entrar a poseer la tierra prometida y hacer la división de cada territorio para las diferentes tribus. Una tarea nada fácil, pero ahí estaba el corazón de Josué. Un hombre con un espíritu diferente, un hombre con un corazón de oración, un hombre con corazón de tabernáculo. Allí en el desierto lo vemos siempre custodiando a Moisés y siempre a las puertas del tabernáculo, observando en ese momento que el clamor y la intercesión eran absolutamente necesarias. En el capítulo número 3 del libro de Josué, la palabra del Señor me dice en el versículo número 5, Josué dijo al pueblo: escuche, preciosa iglesia, Misión Cristiana Colombiana, que Josué, hablando al pueblo, el Señor nos dice lo siguiente: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Están en un desierto, hay un río Jordán que parece caudaloso, impetuoso, imposible de pasar. Pero allí está el Señor Todopoderoso en medio de las dificultades, dando su bendición para el pueblo. Nosotros no dependemos de una vacuna. Hermano, nuestra esperanza no puede estar colocada en una vacuna. Nuestra esperanza única y verdadera está puesta en nuestro Dios Todopoderoso. Dice el Señor
que le dijo al pueblo a través de Josué: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué lindo poder atesorar esa palabra en nuestros corazones, porque el Señor nos está pidiendo en medio de la pandemia y del desierto: ustedes son un pueblo separado y es un pueblo escogido por el Señor, ganado a precio de sangre, para que podamos cumplir un propósito: exhibir a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestras vidas, para que muchos vengan también al conocimiento de la verdad. Apartados, separados, sed santos porque yo soy santo. Mira, todos los creyentes estamos posicionalmente apartados, separados, todos. Recuerde que el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, sus bellas cartas, su contenido, generalmente en las salutaciones empieza diciendo: esta carta para los santos que se encuentran en Roma. A los de Corinto, que fue una iglesia tan difícil para el apóstol Pablo, les dice: a todos los santos que se encuentran en Corinto, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Éfeso, tan amada y que da unas instrucciones hermosas para la iglesia, dice: a los amados y llamados a ser santos para el Señor. En la iglesia de Colosenses también, el Señor siempre nos está dando a conocer que nosotros como creyentes tenemos una posición en Cristo. Tú y yo somos santos porque el Señor nos separó para un propósito. Una condición hermosa y especial es que tengamos siempre en cuenta nuestra posición. Lo otro es que cada uno de nosotros como creyente, habiendo sido separados, somos responsables de andar y conducirnos de una manera digna y consistente con nuestra posición. Permítame repetir ese punto. Cada uno de nosotros como creyentes, habiendo sido separados, somos responsables de andar y conducirnos de una manera digna y consistente con esa posición. O sea que tu testimonio y el mío definitivamente deben de contar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Permitamos que sea Él viviendo para que nosotros realmente muramos. Así dijo Juan el Bautista: Señor, me es necesario menguar para que tú crezcas. Es un tiempo en medio del desierto de morir a tanta pasión, a tanto deseo, a tanta noticia que definitivamente lo único que hace es contaminar nuestra mente y reducir nuestra fe. Necesitamos morir a muchos deseos y pasiones. Necesitamos morir a esos deseos que combaten con el espíritu y no nos dejan realmente obtener las bendiciones de Dios. Mire, en Segunda de Corintios, en el capítulo número 6, Segunda a los Corintios, capítulo número 6, dice la palabra del Señor. Muy atentos a la palabra porque Dios no la reitera. Y para entrar en este 2021, en medio de los desiertos que está viviendo la humanidad, el Señor nos pone una pequeña pero significativa condición para que seamos responsables delante de todos y de Dios de vivir en la posición que nos dio como separados. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, versículo 14. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escucha, hermano, lo que el Señor nos dice: salid de en medio de ellos y apartados. Santifícate, preciosa iglesia. Santifícate, por lo cual apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermosa reconvención que viene en la palabra para obtener la bendición en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Apartarnos y ser responsables, porque la posición que tenemos es muy alta, es un estándar muy alto. Lo otro que quiero también compartirles, lo primero entonces es la santidad. Lo segundo que demanda nuestro Señor para obtener esa bendición en medio de los desiertos es la obediencia.
Atendiendo a la voz de nuestro Señor y observando nuevamente a Josué en el capítulo número 1 y en el versículo 8, todos nos lo conocemos de memoria. Josué recibe una instrucción muy clara de parte del Señor diciéndole que se esfuerce, que sea valiente. La tarea que va a llevar a cabo no es de poca monta, es difícil, requiere de valor, pero no el valor de levantarse muy de madrugada y acostarse muy tarde en un esfuerzo y en un cansancio físico humanamente desgastador, sino esforzarse y ser valiente para obedecer la palabra de Dios y para conducirse en la santidad que Dios demanda. En el capítulo 1, verso 8 dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Mire que el llamado para la conquista en medio de los desiertos es la obediencia. El Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Preciosa iglesia, ¿quieres ver la bendición de Dios este año en medio de los desiertos? Nunca se aparte de este precioso libro, que es la palabra de Dios, que es la instrucción verídica, veraz, verdadera, que nos conducirá en medio de los desiertos y de la oscuridad, siempre a mantenernos en la luz gloriosa de nuestro Señor. Josué lo está ratificando en ese bello capítulo 3, ya de cara a entrar a poseer la tierra prometida, a ir a la conquista, a vencer a todos aquellos enemigos que se levantarían. Pero Josué dice en ese capítulo número 3, y en el versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, quiero decirle que el arca del pacto está manifestando la presencia de Dios. Y quiero decirle que los levitas, que son los sacerdotes, que son aquellos escogidos para los fines de ministrar en la casa del Señor y las cosas santas del Señor, eres tú y soy yo, porque somos los santos, los escogidos, los apartados, los separados. De tal manera que nosotros estamos llamados a llevar la presencia del Señor en tu casa, con tu familia, en tus vecinos, en todo el barrio, en toda la ciudad y hasta lo último de la tierra, precioso hermano. Josué sabía que debía esforzarse y ser valiente, de no callar, sino de predicar e instar en todo tiempo y fuera de tiempo lo que el Señor en este momento anhela de nuestras vidas y de su pueblo. Y el Señor le dice que los levitas sacerdotes llevarían justamente el arca del pacto, y dice: vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de quién? De la preciosa palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer, mis amados hermanos, ahora que tenemos una posición de santos, de separados? Obedecer a los mandamientos que el Señor nos da, y este es uno de ellos: llevar su palabra. Somos los portadores de su verdad. Y dice el versículo número 5: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y entonces el verso 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tremenda palabra. En la obediencia está la bendición. Dios nos está llamando a ser obedientes a su palabra. El mundo está esperanzado en soluciones políticas, soluciones económicas, soluciones científicas. El mundo está esperanzado en que la globalización llevará a la humanidad a tener la condición de como le parezca vivir estará bien. Pero Dios dice algo muy diferente. En la globalización y en estos tiempos tan difíciles que está viviendo la humanidad, se quiere sacar de la ecuación a Dios del corazón del ser humano. Pero el Señor nos está diciendo: ustedes son un pueblo santo y separado, y ustedes son un pueblo llamado a la obediencia para tener la bendición. Todos nuestros caminos serán prosperados.
Nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Recuerden que el Señor Jesucristo decía en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es fácil decir te amo, pero esa manifestación del amor en la obediencia se debe realmente exhibir, se debe mostrar. Es lo que realmente depara la bendición que Dios quiere darnos a nosotros como su pueblo en estos momentos. Tercero, mis amados hermanos, entonces lo primero, la santificación, la santidad. Segundo, la obediencia. Lo tercero, la renovación. Y la renovación tiene que ver mucho con este versículo tan especial ahí en Isaías, que es nuestro texto base. Está en el capítulo 43, verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas. No podemos entrar a este 2021 con las mismas actitudes, resentimientos, amarguras, faltas de compromiso con el Señor. Tenemos que renovarnos. Tenemos que dejar en el pasado aquello que fue tropiezo para obtener las bendiciones de Dios, y creo que cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros en la intimidad debemos de tener la madurez para decirle: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame por el camino, Señor. El camino de la santidad, el camino eterno de la bendición, Dios. Todos debemos de tener esa condición ya de madurez. Creo que en el 2020 las cosas debieron quedarse atrás para renovarnos en nuestra mente. Dice la palabra del Señor que no debemos de conformarnos a este siglo. Hay tanta cantidad de cosas que en el 2020 se exhibieron, amado hermano, en medio de la pandemia. Quizás en las puertas de las iglesias cerradas empezó a faltar la comunión de los que se encontraban en las casas. Y quiero decirle que ahí también el Señor nos enseñó que cada vida sentada allí en la internet es una representación de la iglesia de Cristo en la tierra. Y que cada corazón también allí conectado por las redes es un corazón que adora al Señor. Y en eso también tuvimos que aprender muchas cosas, que esta pandemia sacó lo peorcito que había de nosotros en el resentimiento, la amargura, la queja, todas aquellas cosas que no exhiben al Señor Jesucristo en nuestras vidas, pero también sacó lo mejorcito. ¿Sabe cuál fue? Que de ti dependemos, Señor, y que nuestras vidas solamente están en tus manos. Ayúdanos, Dios. Eso significa renovación, la renovación de nuestra mente. Dice: ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No podemos entrar al 2021 como salimos del 2020, porque entonces no tendremos preparado nuestro corazón para encontrar las cosas que el Señor va a hacer nuevas con nosotros. Y déjeme decirle que el corazón del creyente debe estar preparado siempre para las cosas nuevas. Dios siempre nos sorprende, Dios siempre presente, está en control de todos los acontecimientos que con su iglesia y con el mundo entero están aconteciendo. Dice la palabra del Señor en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 22. Marcos 2:22. Marcos no tiene 22 capítulos. Marcos 2:22 nos dice algo muy lindo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dios tiene cosas nuevas para ti y para mí. Esos odres hablan de la religiosidad, hablan de la tradición, hablan de comportamientos que han sido nocivos para nuestro crecimiento espiritual, y el Señor en las cosas nuevas que quiere darnos, su espíritu, entre otras cosas, su palabra como revelación, sus promesas y su actuar en medio de los desiertos, de pronto por causas de ese odre viejo no podemos contenerlo, ni retenerlo, ni vivirlo. Renovación. La renovación de nuestra mente implica que hagamos una reflexión de las cosas que quizás fueron como conducta y comportamiento tropiezo para obtener la bendición del Señor en el 2020. El 2021 empieza con un panorama de confinamiento, pero el Señor está actuando en su pueblo para bendecirlo. Amén. El pueblo de Dios ha de estar siempre preparado para vivir en cambio permanente. El buen vino ha sido
reservado para el final. ¿Ustedes se acuerdan de las bodas de Caná de Galilea? El buen vino fue reservado para el final. Y quiero decirle que estamos a puertas de el final de todos estos acontecimientos que ya todos debemos de conocer como revelación de Dios para la humanidad. Nosotros como pueblo estamos viviendo realmente en la santidad y en la obediencia para vivir renovados en la mente, en el conocimiento de su palabra, recibir ese vino nuevo, mis amados hermanos. Dios tiene algo nuevo para nuestra iglesia. Dios tiene algo nuevo para tu vida. Dios tiene algo nuevo en medio del desierto para bendecirte y señalarte el camino en el que debes de andar. Eso hizo el Señor. Lo manifestó en los 40 años en el desierto con ese pueblo precioso, aún rebelde y contumaz, y por causas de no renovar su mente, por causas de la esclavitud en el pecado que se encontraban y la idolatría que arrastraban en su corazón, no entraron a la tierra prometida, pero esa no va a ser ni tu condición ni la mía. ¿Saben por qué? Hay una promesa muy hermosa. Es la promesa que el Señor Jesucristo nos dejó. Él dijo, quedaos en Jerusalén y esperen a que sean investidos de poder de lo alto. Estaba hablando sobre la promesa de darnos al otro consolador, al Espíritu Santo de Dios. La santidad, la obediencia y la renovación por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado es una bendición poder vivirla. No nosotros. No tu esfuerzo, ni tu talento, ni tu capacidad, ni tus sacrificios. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a su nombre sea dada toda la gloria. Miren lo que dice la palabra del Señor con respecto al derramar del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 44 como una promesa para su iglesia en el desierto. En el capítulo 44 de Isaías, el pueblo está en el desierto. Sigue en el desierto. Continúa en el desierto. Y déjame decirte que tú y yo estamos en el desierto, porque nosotros somos extranjeros, porque nosotros somos forasteros en este mundo. Nuestra verdadera nacionalidad está en el cielo. Allí, cuando lleguemos a nuestra verdadera patria celestial, podemos descansar de todo este tránsito en este desierto y en esta aridez que el mundo nos depara y nos ofrece. Pero el Señor, mira que en el capítulo 44 nos dice algo glorioso. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Qué lindas palabras. Afirma la condición de su paternidad, de que somos su propiedad, y nos dice algo así como que, hacedor tuyo. Nosotros le pertenecemos. Obra de sus benditas manos somos, mi precioso hermano. Dice el Señor, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Hermano, yo sé que el Señor se ha manifestado a tu vida aún en medio de las dificultades, de las circunstancias, aún en medio de nuestra infidelidad. El Señor ha estado un amor casi incomprensible para nosotros, sustentándonos y protegiéndonos. Dice el Señor, el cual te ayudará. No temas. No hay ningún temor, hermano. Este coronavirus ha venido creando un pánico colectivo, pero de la iglesia el Señor espera. No temas, porque si a través de esto partimos para la eternidad, lo que nos espera es glorioso y hemos terminado con este dolor y este tránsito en medio de este desierto y este valle de lágrimas. No temas. Nosotros debemos como pueblo de Dios guardar las normas, guardar el distanciamiento, guardar todo aquello que está gubernamentalmente establecido para preservar nuestras vidas y la de los demás. Pero que no nos invada el temor, mi hermano en Cristo, porque en el temor lo único que hay es castigo. Y dice el Señor, no temas. De hecho, alguien decía, no me he puesto a contarlo, pero hay 365 versículos que hablan sobre el no temer en la palabra de Dios. O sea, un no temas para cada día. Dice el Señor, siervo mío Jacob y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Somos separados, no se te olvide. Fuimos escogidos, fuimos apartados para una causa. Y el Señor nos dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Hemos recibido la bendición de Dios en medio del desierto? Amén. ¿Te quedaste sin empleo?
Yo quiero preguntarte, ¿el Señor te ha faltado en algo? ¿Ha faltado su provisión? ¿Ha faltado de su presencia? ¿Ha faltado de su alimento? No solamente el material, sino el espiritual, que es el que verdaderamente nos sustenta. Dice el Señor, yo derramaré agua sobre el sequedal. El Señor va a derramar su bendición en medio de este sequedal, en medio de estas dificultades. Es la bendición que el Señor promete a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, y ríos sobre la tierra árida. Le está diciendo al pueblo de Israel, vas a cruzar por toda esta aridez, por todo este desierto, por todas estas dificultades, tránsito y camino hacia Jerusalén. Como el mismo tránsito y camino que estamos recorriendo tú y yo como iglesia hacia nuestra patria, a nuestra preciosa tierra celestial que se encuentra en los cielos. No se te olvide, somos forasteros y nosotros necesitamos de ese vino nuevo. Nosotros necesitamos es del río de Dios, en la palabra, el Espíritu que fluye dentro de nosotros para vivir en este tiempo difícil por sus promesas, por su provisión, por la divina providencia que para cada uno de nosotros el Señor ya planificó. Dice el Señor, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Oiga esto, mi Espíritu, el Espíritu en mayúscula, el Espíritu de Dios, prometido desde la antigüedad, prometido desde los tiempos en que Israel se encontraba pasando momentos difíciles cruzando ese desierto, dice, mi Espíritu derramaré sobre tu generación. ¡Qué promesa! Está en juego la salvación de nuestros hijos, de nuestros parientes, de esta generación que está atravesando también por un desierto impresionante y nosotros somos el manantial de riego en medio de tanta sequía, la que Dios quiere usar, la que Dios quiere a través nuestro manifestar de su gloria y poder. Pero nos está dando a conocer una promesa muy hermosa. Quizás haya familiares a los que le hemos compartido y por los que hemos estado orando, que el Señor dice, yo derramaré mi espíritu sobre ellos. ¡Wow! Vale la pena no apartarnos del Señor, no escuchar voces diferentes a las de nuestro buen pastor, porque hay voces por todo lado dando soluciones para este coronavirus. Hay soluciones por todo lado, hay cantidad de vacunas que ofrecen, mejor dicho, garantías, pero la única garantía que el pueblo del Señor tiene segura y ciertísima es a nuestro amado Dios que nos acompaña en medio de nuestros desiertos. No temas, dice el Señor, porque mío eres tú. Dice la palabra del Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. El Señor en su bendita palabra derrama de su Santo Espíritu sobre nuestra generación y mi bendición sobre tus renuevos. No solamente los renuevos como nuestros hijos, sino aquellos hijos espirituales a los que les hemos compartido y quizás no los hemos visto afirmados en el caminar con el Señor. Mire, es tan hermosa esta palabra que el Señor allí en unos capítulos anteriores, en el capítulo número 35 de Isaías, dice algo muy lindo en el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Oiga esto, la calzada y el camino están hablando de la santidad, están hablando que es Dios quien está abriendo camino en medio de los desiertos, y dice, no pasará inmundo por él. Date cuenta, nosotros somos pueblo de Dios, santos para el Señor, santos porque Él es santo. Y no habrá ningún inmundo que pueda pasar por este camino, que es el camino que conduce a la bendición de la eternidad, porque Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice la palabra del Señor, no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Dios mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña en el camino en el que debemos de andar. Como decía el salmista, no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es la obra del Espíritu Santo, mi amado hermano,
cosas nuevas, vino nuevo, caminos nuevos, bendiciones que depara este 2021 para su iglesia, es la que el Señor nos está diciendo en su palabra. Para el mundo la esperanza está colocada en una vacuna, pero para nosotros en la bendita presencia manifiesta y siempre gloriosa de nuestro amado Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Deja que lo que el Señor esté haciendo en este tiempo de desierto en el mundo, pero en el confinamiento desde tu corazón, salga a la luz. Cosas nuevas hará el Señor contigo. Y dice la palabra del Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor tiene el control, mi amado hermano, y a su pueblo le tiene una bendición grande en medio del desierto. Amén. Creámoslo, es palabra de Dios. Oremos. Mi Señor y mi Padre, quiero darte inmensas gracias por este tiempo, por esta palabra. Queremos colocarla realmente en nuestro corazón para caminar en este 2021 en ella, mi Señor. Solo tú tienes los tiempos y las sazones para tu iglesia. Cuando habremos de reunirnos nuevamente como pueblo tuyo para honrarte, adorarte, bendecirte, Señor. Solo queremos pedirte, Padre amado, que en medio de estas circunstancias nuestra confianza sea puesta solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nuestra posición como creyentes y como hijos tuyos es de santidad, que en la obediencia está la bendición y que debemos de entrar a este 2021 con un ánimo y un espíritu renovado en tu palabra, en tu verdad, Señor. Porque tú dices, Señor, que no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, mi buen Dios. Esperamos en ti, Señor, confiados en que la iglesia pronto abrirá sus puertas y esto será sencillamente un motivo para seleccionar a aquellos que están viviendo en la santidad y dependiendo totalmente de ti, de aquellos que quizás estuvieron pero ya no volverán. Señor, mil gracias. Que sea este año de tu mano tomándonos, Señor, para que en la santidad, en la obediencia y en la renovación podamos ver, Señor, en medio de este desierto, siempre tu bendición. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde.